Buenas tardes. Nos encontramos, y buenas tardes, Gustavo. Nos encontramos en el segundo día de estas conversaciones con Gustavo Bueno, que a mí me gustaría que se convirtiesen como una especie de memorias orales, ¿no? Y que algún día podamos publicar. De momento las vamos a colgar en la red. Y nada, ayer quizás fuimos un poco deprisa, y hay un aspecto de tu vida que a mí me gustaría volver sobre él, que es sobre el servicio militar. Es que ahora resulta que como ya no hay servicio militar, pues parece que como si no hubiera existido, y sin embargo antes tenía una importancia decisiva en la vida de todos nosotros, ¿no? Porque a algunos en concreto, pues hasta cierto punto nos rompía la vida. Yo me acuerdo que tuve que hacer el servicio militar ya cuando era catedrático de instituto. ¿Por qué? Pues porque no te podías, y además 19 meses, y además habiendo pedido prórrogas y tal, porque tenías que acabar, y una oposición y otra, etcétera. Y claro, si yo hice la mili mucho después que tú, entonces me gustaría saber cuáles son tus experiencias de aquellos tiempos que... Pues yo era muy militarista, y sobre todo cuando salí todavía más. Por mucho que así es verdad, es la verdad. Estará bien o mal, pero a mí me gustaba mucho el ejército. Y qué te diría yo, yo hice las milicias. A lo mejor también eso era una ventaja, claro. Y vamos a ver, el año 47 o por ahí, 46, 47, 45 acabó la guerra, sí. Pues 46, 47, 46, 48, por ejemplo, y luego las prácticas en el Pirineo. Y, pues, ¿qué te diría yo? Hombre, la milicia en general, en Zaragoza me llamaban Can, los oficiales. Y luego el coronel que tuve, el coronel de Tamendía, que este sí que es una cosa curiosísima, este me llamaba, como ya, Beethoven, no, era un músico, Beethoven o Schumann, no sé qué. Porque es que este señor, estoy haciendo las prácticas, allí tengo muchísimas anécdotas muy curiosas que también retratan el contenido. Bueno, la época, esto año 48, cuando los maquis. Bueno, si quieres te cuento primero la pinta y vamos, ¿qué más da? Es que esto es lo que te digo, que es lo más interés anecdótico, bueno, y pintoresco, como se quiera llamar. Pero también demuestra una situación que hoy día pues no se podría repetir. Pues nada, que estábamos allí, yo fui al Pirineo, a Jaca, a un batallón de cazadores de montaña. Y entonces estábamos en un hotel. Y había un piano y yo tocaba el piano. Entonces tocaba muy bien las polonesas, bueno, teníamos un repertorio bastante amplio. Y al día siguiente de llegar, pues el comandante, un comandante que era un comandante, ¿cómo se llama?, mallorquín, muy majo, muy simpático, se lo dijo al coronel. Dice, aquí hay un alférez que toca el piano. Y entonces inmediatamente me llamó el coronel. Bueno, la escena con el coronel. El coronel de Tamendía era un tipo terrorífico porque había fusilado a varios sargentos en la guerra. Era un elemento tremendo, ¿no? Unas cosas tremendas. Y entonces me llamó y allí firmes, ¿verdad? Me dijo, me han dicho que usted es músico. Le digo, mi coronel, yo no soy músico. ¿Cómo que no es músico? Pues digo que no soy músico. ¿Usted toca el piano? Sí, pues entonces es músico. No, bien, lo que usted quiera. Bien, entonces, ¿y qué repertorio tiene usted? Yo no tengo repertorio. ¿Cómo que no tiene repertorio? Bueno, total, que el que me dijo, ¿usted sabe tocar la polonesa militar? Sí, esa ya la sé tocar. Muy bien, bueno, otra cosa. Y me empezó a hacer una lista y muchas de las cosas que me decía tocaba y, bueno, se sabía. Pues, bueno, pues, y está usted destinado a ametralladoras, ¿no? Imposible, las ametralladoras le van a destrozar el oído. Dice, inmediatamente a transmisiones. Estaba vacante la compañía de transmisiones y entonces me pone al frente de una compañía de transmisiones. Yo no tenía ni idea del asunto, que eran unos aparatos de transmisión de radio, de aquellos de la guerra, ¿no? Y bueno, pues nada, y entonces mi oficio ahí consistía
consistía en, pues eso, en preparar prepararle un conciertito para los domingos por la tarde, donde iban al hotel todos los oficiales y tenientes coroneles y demás, allá aguantando mecha, porque y allí el alférez bueno tocando el piano, ¿verdad? Y entonces, pues, a veces había una cosa, se veía que estaba la mayor parte de ellas estaban hasta los gorros, tenían que aguantar porque el coronel estaba allí mirando por todos a ver cómo se portaba, ¿no? Por ejemplo, un día, pues estaba desayunando y baja un sargento, un brigado, no sé qué, y que también iba a los conciertos, y se ve que me tenían, explotó, ¿verdad? Dice, bueno, usted sabrá mucho tocar el piano, pero usted no tiene educación. Digo, hombre, que mi brigada, ¿por qué? Sí, porque usted va con gorra, me hay que quitar la gorra. Y al desayunar hay que quitarse el gorro. Era un tío tan bobo que yo le dije, no, es que mire, mi familia es polaca y los polacos al desayunar se quitan el gorro. Lo primero que se me ocurrió, ¿no? Los polacos al desayunar se quitan el porro. Ah, bueno, pues entonces nada. Y entonces empezó por una conversación que no me acuerdo, pero en fin, luego lo conté, que hizo el ridículo por uno, tuve que pedir el traslado y demás, porque un pitorreo, bueno. Total, ¿qué más podía contar de ahí? Pues cosas de estas, vamos. Pues ha sido un día muy bonito. Eso ha sido un día muy bonito, que me acuerdo algunas veces. Yo iba con la compañía de transmisiones a caballo, ¿verdad? Iba yo por el Pirineo y entonces, nada, la cosa de rutina. Yo me entretenía en transmitirle textos de la crítica a la razón pura que tenía entonces, los transmitía, sobre todo para ver cómo siempre, aunque lo pronunciaba muy claro, en lugar de número ponían número, siempre, el otro, el que recibía el número, ¿verdad? Bueno, pues bien, esto durante todo el invierno, y entonces hubo unas maniobras. Las maniobras que venían un batallón de no sé dónde y un regimiento, y entonces había que poner los teléfonos, eso es. Y entonces yo tenía por misión el poner la red telefónica, el puesto de mando, los otros y tal y tal. Y efectivamente lo de la red, el sargento que tenía era bastante majo, no sabía nada de... no funcionaban los aparatos, sino de vez en cuando oías algo. Entonces, pues montamos aquello y aquello quedó bien. Tanto es que cuando llegaron a la una o así, había que tirar una bengala. Cuando llegaron ya el general y todo, me llamaron aquí para felicitarme de la vida que había instalado. Pero entonces venía lo difícil. Entonces, no sé a qué hora, a la una o así, un batallón tenía que cruzar un río y subir al monte, y entonces había que tirar una bengala y había que avisar a un individuo que estaba a unos 7 kilómetros a que tirase la bengala. Entonces, no funcionaba la radio, y entonces yo a un soldado que estaba a mi lado, que estaba por allí como ayudante y demás, en funciones de onda arciana, le dije, mira, vete rápidamente al capitán de allí y dile que ya puede arrancar, que a tal hora que arranque. Entonces se marchó él, estaban todos esperando, pero ¿cuándo sale? ¿Cuándo se los me agarra? Ya, pero usted ha mandado la orden, se ha hecho ya la orden, ya ha transmitido la orden. Bueno, pues ya salió, ya todo, que cosas de estas, ¿no? Sí. Bueno, otra nota muy curiosa, que tampoco ahora pasaría, eso sí, allí había una institución que consistía en que una vez al mes cada oficial tenía que organizar la comida de los oficiales, de manera que porque no sé por qué, si estábamos en un hotel, no, es que estábamos arriba, estábamos en el monte, en el túnel de Canfrán. Y entonces había ahí una especie de campamento, y entonces el encargo era organizar todos los días la comida y la cena de los oficiales, que pagaban una cantidad y con éxito había que administrarla. Y entonces llegaron los nuevos alféreces, esto debe ser mayo, llegaban nuevos alféreces
y entonces se acostumbraba a dar novatadas, ¿no? Es decir, pues se cambiaban los trajes, el coronel se vestía de sargento y viceversa, ¿no? Bueno, el coronel no descendía sobre el fin, el comandante, los capitanes. Y entonces yo me vestí de cura. Había ahí nosotros, yo me he visto de cura y nada, me sentaba muy bien, todo el mundo creía que era cura, por lo visto. Y es curioso que cuando llegan los nuevos alféreces, pues que eran recién licenciados, ¿no? Pues eran, pues eso, abogados o médicos o lo que fuera. Y entonces, pues yo estaba en mi cuarto y llama uno y dice: "Pater, que me quiero confesar". Así, ¿eh? Y entonces... porque yo presidía la mesa, claro. Yo como pater, para prepararle la novatada, durante 2 días estuve ya con la mesa y bendiciendo la mesa, con un latín que me inventaba. Y mi arte consistía en estar hablando y de vez en cuando exponer allí sermones muy piadosos y de vez en cuando decir unos tacos tremendos, ¿verdad? Con lo cual la gente se extrañaba, pero claro, decir, como es un cura militar, están acostumbrados. Bueno, pues viene un chico y me dice que se quiere confesar. Y claro, yo estaba dudando si dejarle, porque a ver lo que me decía, pero claro, me parecía feo, ¿no? Y yo me senté allí en un sillón y él se arrodilló. Digo: "Pero hombre, ¿tú por qué te quieres confesar conmigo?". "Hombre, porque yo soy muy católico y te quiero confesarme". Digo: pero tú no sabes quién soy yo". "Bueno, el pater". Digo: "¿Cómo va a ser el pater? Pero tú estás completamente despistado". Bueno, le dije y entonces ya se deshizo el asunto. Y el pobre chaval, una cara de susto tenía, ¿verdad? Es decir, que parece mentira, que no se da cuenta, una cosa que era evidente, claro, que yo no... Bien. Pues nada, cosas de todo lo que quieras. Claro. ¿Y luego pasaste a la granja, a Monte la Reina? Luego estuve en la granja, sí. En la granja, bueno, me tocó la tienda, pues vamos a ver, la tienda estaba Torcuato Luca de Tena. Torcuato Luca de Tena era una tienda de aristócratas. Una tienda de aristócratas, o Gonzalo de la Mora, que había sido compañero mío, y toda esta gente, ¿no? Carlos París. Carlos París. Carlos París, pero Carlos París estaba en otra tienda. Y además Carlos París, vamos a ver qué pasó, que ha contado una anécdota que era mía, que había hablado con él, pero es que no me voy a acordar qué anécdota es, no me acuerdo qué anécdota sería, no me acuerdo cuál era. Vamos a ver. La cosa fue que llegamos al campamento de la granja y llegamos tarde, pues tarde a la 1 de la mañana, así, andando no sé cuántos kilómetros del tren donde estaba el campamento. Total, que teníamos un hambre tremenda y pusieron allí unas cazuelas enormes llenas de tocino y patatas. Yo simplemente que comí un montón de tocino, no de patatas, al día siguiente tenía una gastritis tremenda y fuimos al médico, claro, porque realmente era una irritación de estómago, era imposible, estaba mal. Fuimos al médico y allí estaban, pues yo iba de verdad, pero allí estaba el Luca de Tena, el Gonzalo de la Mora, todo allí, que eran ya se sabían la historia para que le rebajasen. Y entonces nada, me acuerdo que entró el Torcuatito, que era, sí, tenía 5 o 6 años mayor que yo, además se notaba claramente, tenía un coche él, era completamente mimado. Y entonces pues salió enseguida del médico, decía: "No, ya me han rebajado", dijo el otro. Y el otro: "Sí, ya me ha rebajado de rancho". Claro. Y entonces llegué yo, que claro que era simplemente un soldado raso, vamos, y vamos a ver, ¿tú cómo te llamas? Digo: "Pues Gustavo Bueno". "Bueno, ¿tú no serás hijo de un médico que se llama Gustavo Bueno?". "Pues sí, señor, sí". "Hombre, y entonces, si yo soy muy amigo de tu padre, o fui muy amigo, no sé si". "Hombre, muy bien. ¿Y qué tienes?". Pues debo tener gastritis". Dice: "¿Tú cómo vas a tener gastritis? Tienes una úlcera de estómago gravísima". "A ver, ¿qué te gusta más?". Entonces hicimos allí el menú y entonces pues íbamos todos los días a comer allí en el campamento, comiendo. Y
Y entonces, sí, me acuerdo de la anécdota, ahora me acuerdo, sí. Bueno, total, que durante todo el verano, claro, teníamos que ir a las maniobras y demás. Pero todo el verano nos lo pasábamos hablando. Estaban todos preparando lo de Don Juan de Estoril, que estaba en Estoril. Y claro, estaban esperando que de un momento a otro vendría Don Juan. Y entonces Luca de Tena, Torcuato, me quería catequizar. Veía en mí un futuro escriba, ¿verdad? Porque en la tienda es cosa decir, era una partida de señoritos, pero gente inteligente, interesada, ¿eh? Y entonces andaba mucho con Freud y con Jung y demás, y estaban por la tienda, es decir, nos acostábamos a las 10, por ejemplo, pues hasta las 12 estábamos allí hablando, era una tienda así en redondo, como un queso, ¿verdad? Como un queso del caserío, había, no me acuerdo, 10 o 12, y hablando de cosas, yo les contaba cosas de Jung y de Freud, que les interesaban mucho, y preguntaban ellos y demás. Bueno, y ahí debió ver Torcuato, dice, pues este individuo me puede servir a mí de... Bueno, total, que me estuvieron adoctrinando todo el verano con cosas de monarquía, políticas y demás. Y al final, cuando ya nos marchábamos del campamento, fue el año de la bomba atómica, que fue un ridículo completo, claro, cuando nos enseñaban el orden cerrado y después nos enteramos que había caído la bomba atómica. Y porque había unos capitanes muy vastos, había que hablar de vez en cuando, y entonces a mí me tocó un día hablar de la batalla de Cannas. Y entonces el capitán le molestaba mucho que hablase de la batalla de Cannas, yo cualquiera, porque era una cosa que le desbordaba y no le veía la gracia. Y entonces me dijo, no, a mí déjeme de la batalla de Cannas, que eso está muy lejos ya. ¿Cuántos soldados tienen que ir en orden cerrado? Y de cosas de ese tipo ya de reglamento. Bueno, total que al final del campamento, pues ya hubo una especie de reunión de los monárquicos, un poco para ver qué íbamos a hacer. Porque suponían que yo estaba completamente dentro del asunto, porque yo les había dejado, yo estaba escuchando, ¿verdad?, y simplemente hablando, pero que allí llegó el asunto, y dice, vamos a ver, nos vino a ofrecer a unos cuantos que estábamos allí, pues éramos 10 o 12, entre ellos París, pero Carlos París no lo recuerdo de aquella reunión. Vamos a ver, Carlos París era, ya se me olvidó, como el Fourriel, el encargado de repartir el pan, algo así, ¿no? Ya oye, como se me ha borrado esto. Y entonces, vamos a ver, si nos reunimos allí, pues no sé, seríamos 8 o 10. Y nos vino a sugerir que, claro, que de la ABC había mucho trabajo y que podíamos tener allí, claro, acabamos de terminar la carrera, ¿no? Y entonces me preguntó, bueno, ¿y tú qué opinas de Don Juan? ¿Qué opinas tú de Don Juan? Y yo no pude resistir la tentación. Y le dije, pues mira, te voy a responder con unos versos, que además era verdad, que en mi pueblo, en Santo Domingo, había ocurrido hacía unos años, pues una especie de banquete de carlistas. Y entonces una niña dijo estos versos al presidente carlista, ¿verdad? Y yo se los repetía. Mira, eran unos versos dirigidos a don Carlos de Borbón, pero yo se los dirijo a don Juan. A ver. Y los versos eran estos, más o menos eran: tiene don Juan en el trono puestos sus 2 ojos ya, pero lo que es el tercero en su vida lo pondrá. Entonces, me acuerdo que dijo Torcuato, grosero. No, me dijo plebeyo. Es el plebeyo. Y ya se acabó el ABC. Y me quedé tan contento, ¿verdad? Y eso fue. Y cosas de ese tipo. Y esta anécdota me parece que la cuenta Carlos París, me han dicho, lo he leído yo, ya no me acuerdo, en un libro de memorias que tiene, pero hace ya muchos años, la cuenta como si le hubiera ocurrido a él, y no es así. A Carlos París se le olvidó, o sea, que no es lo mismo, pero vamos. Claro. Yo doy fe que además tenía quiero decir, porque todo se discutió en tiempos
Digo, no, yo tengo un dato objetivo, de prueba objetiva, y es que yo cité a la niña de Santo Domingo, de los versos del carlista, ¿verdad? Que era evidente que dejamos que Claro. Pues nada, cosas de este tipo. ¿Y por qué dices que te gustaba el ejército y que cuando saliste todavía te gustaba más? No, bueno, es que me gustase. Pero el servicio militar quizá te referías, ¿no? Sí, no, pero es que era eso, es que yo no hice otra cosa, el servicio militar. Bueno, sí, luego pues eso, la instrucción en Cataluña, en el Montseny, el primer año, la instrucción, pues pero las cosas normales de la mili, de que te toca Diana, no sé, a las 6 de la mañana, por ejemplo, ahí me desafié, a pistola también, es curioso, hombre, sí. No, es curioso, ¿eh? Vamos a ver, pero por discusiones puramente metafísicas, ¿eh? Había eran en el Montseny, que la mayor parte eran catalanes, y otros que veníamos de Zaragoza. Y entonces allí armábamos cada debate, ¿verdad? Pero debates, pues era, pues por ejemplo, sobre qué era la realidad y sobre qué era el ser y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y allí todo el mundo les interesaba mucho, es muy curioso, ¿eh? Eran cuestiones filosóficas, pero interesados completamente. Y entonces había un individuo allí, bueno, un soldado también, uno que estaba haciendo las prácticas, un sargento sería entonces, que era catalán y que estudiaba arquitectura ya había terminado, era un hombre ya bueno, mayor, ¿no? Yo entonces tenía 23 o 22 años, así, pues él tendría 30, vamos, quizá no, vamos, bien. Bueno, total, que tuve la bronca con él porque él me tenía muchas ganas y entonces empezó a discutir conmigo, tomábamos tal follón, nos insultamos que dijimos, bueno, pues mañana nos desafiamos, vamos a pistola. ¿Cómo? Nada, a pistola, a 3 disparos y se acabó. Y entonces... No. Un duelo, vamos. Un duelo. Cogimos unas pistolas y las cargamos y tal, y fuimos andando, pero fíjate que curioso, ¿eh? Sí. Fuimos andando sin decir nada, había que subir una senda muy larga porque era subir a un monte, no me acuerdo cómo se llama ya, Las Agudas o algo así se llamaba. Y estábamos totalmente, que se ve claramente lo que es en esto, nada, íbamos allá hasta el final, no pensabas en ningún modo en... Lo pensó él. Entonces, pues cuando llevábamos media hora andando, me dijo, oye, vamos a ver, ¿no crees tú que es una idiotez que esto vamos a hacer? Digo, hombre, total, pero bueno, pues hay que hacerla, se hace. Bueno, pues vamos a volvernos, venga, y nos volvimos. O sea que ya el hombre tenía más discernimiento. Pero si no hubiera dicho nada, hubiéramos seguido, ¿eh? Así que por todas estas experiencias, luego en la vida, a ti ante ningún desafío ni ningún problema y tal, tú nunca te has echado para atrás, y cuidado que te No, yo el ejército siempre lo he defendido, hombre, a pesar de que me he reído de ellos, pues como todo el mundo, como natural, ¿no? Pero hay una organización que yo no he encontrado paralelo no he encontrado paralelo. Sí. Por ejemplo, claro, cosas... Primero había que enseñar a leer a los quintos, entonces eran unos quintos increíbles, ¿no? Que venían del sur, sobre todo, no sabían leer. Yo recuerdo una anécdota, haciendo un alarde pedagógico, pues les tenía que explicar lo que eran las vocales y las consonantes. Y yo no sabía cómo explicárselo, era una compañía de gente analfabeta, ¿no? Y se me ocurrió, porque había un saco allí, digo, pues mira, las vocales son como les dije yo, las vocales son como el corcho y las consonantes son como el pegamento que se pegan los corchos, porque las consonantes por sí mismas no pegan, algo así, ¿verdad? Entonces les estuve explicando esto y luego esto, y entonces le pregunté, vamos a ver, bueno, había que preguntarles, a ver, ¿qué son las consonantes? Y a un corcho. No había forma no superaban ese nivel de abstracción, ¿verdad? Y luego en Jaca me tocó estar en el cuartel mismo, en el cuartel donde fue la revolución de Galán y García Hernández. Ahí me contaron todos los pelos y señales de cómo fue la revolución aquella, el 31, bueno, ya es muy conocida, ¿no? Cuando se sublevaron. Bueno, y me contaron lo siguiente. Ahí tuve una entrada muy bonita que demuestra la burocracia del ejército, cosas muy comunes. Cuando le tocaba de guardia, la primera vez que me tocó de guardia había que estar toda la noche en el cuartel,
y el trabajo consistía, por la mañana, había que rellenar un estadillo con los que habían dormido, los fusiles que había y esas cosas, ¿no? Pues nada, me acuerdo que eran 825 soldados, 825, bien, han dormido tanto. Fusiles, los contamos y faltaba uno. Y allí en el armero, entonces pues falta uno. Nada, lo firmé, lo di al capitán y al poco rato vino el comandante y me dice, ¿usted sabe lo que ha hecho con esto? Digo, no, mi comandante, yo, pues mira, pues mire, le aconsejo que no, yo vengo aquí para darle el parte a usted, para que lo rompa y haga otro normal. Sí, porque este fusil viene ya hace varios meses faltando, ¿verdad? Y al que le toca lo machacan aquí porque tiene que estar 5 años yendo y viniendo al cuartel, la burocracia militar. Y entonces ya pues, me permitió hacer esto, ¿no? Es que he visto algunas reflexiones que has hecho sobre, vamos a llamar, sobre el ejército, sobre las armas, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando hablabas de los frailes que estaban invitando a los indios a que se convirtiesen, sí, etcétera, claro, etcétera. sí. Pero qué tranquilos lo hacían teniendo detrás a los soldados. Hombre, claro. Y luego cuando Kant hablaba de la paz perpetua, dice, sí, pero protegido por las bayonetas de Federico el Grande. Federico el Grande, claro. Es que es muy cómodo. No, realmente yo creo que es una verdadera catástrofe el que se haya quitado el servicio militar obligatorio. Yo creo que es una catástrofe. Es decir, que la gente no haya pegado tiros, ¿verdad? Qué sé yo, hecho vida militar un poco, aunque sea de así. Y sobre todo entremezclarse las poblaciones, claro, y casarse unos con otros, etcétera. Claro, eso es lo que quizá... Era para la gente en general era un cambio, para todos los soldados que iban allí, analfabetos, entonces, claro. Y era conocían pues eso, sitios diferentes. Por eso yo recuerdo cuando empezó aquello de la objeción de conciencia y algunos estudiantes, me acuerdo que me decían, yo es que no quiero ir a la mili, pues ¿qué? Dice, pues porque tengo que ir a León, y para mí eso es un destierro. Digo, hombre, pero no me diga usted tonterías, ¿verdad? Ir a León un destierro, usted es un cursi, ¿verdad? Pues vaya, aproveche para irse a Canarias o a Tetuán, ¿verdad? Por lo menos, pero no, entonces ya no querían salir de su casa, y esto ya, luego empezaba la objeción de conciencia, y esto fue un proceso de degeneración completa hasta que se llevó donde sí, quizá los cuarteles, bueno, dejaban mucho que desear, por supuesto. Una anécdota que tiene que ver con la filosofía, esta, que otro de los servicios que había que hacer era ir a presenciar la cena por las tardes a los soldados, ¿no? Y entonces había que ir allí al cuartel, pues probar la cena y dar al sargento la orden de que la repartiera. Bien, pues entonces un día pues me tocaba a mí y nada, estaba yo leyendo hoteles y me olvidó completamente. Y de repente vino un comandante que era muy amigo mío, el comandante pues que me tenía mucha simpatía. Me dijo que me parece que se le ha oído la cena, vaya rápido que esto es muy grave y tal y cual. Me fui rápidamente al cuartel y efectivamente ya estaba el capitán que lo había hecho él, no vale que lo hice yo, y era un capitán de estos de academia, totalmente, que además tenía mucha fobia a los de las milicias y demás, como natural, y me dijo, bueno, pero esto no puede ser, usted ha llegado tarde. ¿Por qué llega usted tarde? Pues mi capitán, porque se me ha olvidado. ¿Cómo que se le ha olvidado? Y eso no es disculpa. Digo, pues no será, pero yo le digo lo que ha pasado. Si fuera la novia no se le olvidaría, pues no lo sé, no tengo novia. Bueno, y entonces me dijo, y ahí también me sorprendió, me dijo, queda usted apercibido. Y lo de apercibido a mí me sonaba la INI, la percepción. Y me extrañó que de aquella boca saliera apercibida. Y le dije, hombre, qué palabra tan curiosa utiliza usted, mi capitán, apercibido. Digo, pues muchas gracias. Quedó tan... Yo que dije, vaya a seguir. Pues si te parece ya pasamos a Madrid. Sí, hombre. ¿Y cómo llegaste a ser becario del Consejo de Investigaciones Científicas? Pues por una oposición. Por una oposición. Bueno, una oposición. Había unas oposiciones. Sí, bueno, había que hacer unos exámenes.
y había mucha gente, pues claro, todo el curso y otros cursos atrás íbamos a hacer oposiciones. O sea, se convocaban oposiciones a becarios entonces no se llamaba CSIC, se llamaba del Consejo. Lo del CSIC fue una denominación posterior, cuando empezaron la época de las siglas y demás, ¿verdad? Pues nada. Y entonces hicimos allí pues no me acuerdo lo que nos pusieron, comentar un texto. Me acuerdo que fue esto de Spinoza, eso de el arrepentimiento no es virtud. Era un texto en latín y traducirlo y comentarlo. Y luego, pues, traducir un trozo de la crítica zompura en alemán, algo así, ¿no? Y alguna, sino que eran unas pruebas para seleccionar, bueno, no sé lo que lo harían allí. Pues nada, las pasamos las Cádiz y yo y nos quedamos allí, en el CSIC, no tiene más misterio. ¿Y qué ambiente te encontraste? Pues, hombre, allí era un ambiente muy curioso, claro, yo en Madrid tuve unas, en Madrid, la Facultad de Filosofía en Madrid era como un convento, que yo recuerde, había el padre Ramírez, que era una potencia que acababa de venir de Friburgo, ¿no? El padre Barbado Viejo, que eran dominicos los dos. El padre Barbado, también dominico, que era de asturiano, era de aquí de Pola, ¿de dónde era el padre Barbado? No me acuerdo dónde era aquí de la Cuenca. Y que era el hermano del obispo con el que tuve yo relación con Salamanca. Y este padre Barbado había sido el tipo de Cajal y es el que fundó el laboratorio de psicología de allí. Era un tipo extraordinario, sabía muchísimo, tiene unos libros, el libro que teníamos, que lo había escrito él, una especie de tratado de psicología, de historia de la psicología, un libro de 500 páginas, muy erudito, hombre, escrito de un modo muy pintoresco, que la gente se reía un poco de ellos, pero no. En aquel curso íbamos Pinillos, que luego tuvo mucha fama, y Yela Granizo, cuya hermana se llamaba Nieves Yela Granizo, ya pusieron Nieves, ¿no? Y entonces pues nada, estos estudiaban allí, ¿no? Estudiaban con el padre Barbado, luego lo que pasa es que luego se hicieron psicólogos, bien, pero todavía conservaron siempre la afición por A mí me sorprendió, ya al cabo de muchos años estando aquí en Oviedo, que un día que vino Yela por aquí a dar una conferencia, traía la metafísica presocrática que la estaba leyendo. Y yo estoy leyendo esto, pero cuando estaba ya completamente metido en las cosas del análisis factorial y demás, y no, yo siempre sigo leyendo cosas de filosofía, además. Sí. Y Mindán, ¿no? El padre Mindán. Bueno, Mindán estaba en el consejo, allí conocí a Mindán, claro. Hombre, Mindán era... Bueno, pues eso, el padre Barbado, el padre Ramírez, el padre Sancho, el Sancho padre, que le llamamos, que había sido rector en Manila. Estaba Mindán y todavía algún otro por ahí, pero era gente de primera. Es decir, Mindán era un individuo de primera, ¿no? Mindán murió todavía el año pasado, a los 110 años así, ¿no? Mindán era cura, que en la guerra, era un cura de Zaragoza, del pueblo de Buñuel, y amigo de Buñuel, ¿cómo se llamaba? De Calanda. De Calanda. Pues entonces, este Mindán era un individuo sumamente inteligente, muy zorro y muy tolerante, ¿eh? Muy tolerante. Él era muy escolástico, era suarista y luego anduvo con un montón de italianos que había entonces, el espiritualismo cristiano, que quería que leyese el libro, porque yo era muy amigo de él, me hizo muy amigo de él, y entonces, pues, él quería que leyese a un tal Tocafondi, que eran unos italianos que no los he vuelto a oír en mi vida, ¿verdad? Me acuerdo de Tocafondi y algo así, unos universidades gordos, Tocafondi, ¿sobre qué? Pero ¿cómo? Es semejante cosa, ¿no? Bueno, pues, y entonces, este Mindán era el más cercano a los estudiantes, ¿verdad? Nos invitaba allí a la residencia, nos invitaba a comer, hablábamos en el bar de la facultad, nos dejaba libros, muy bien. Quiero decir que eran todos curas, pero eran de primera, sabían muchísimo. Es decir, el padre Ramírez, escucho decir,
el Zaragoeta, el Paragüeta que le llamábamos, Paragüeta que era el decano. Entonces Zaragoeta era un cura muy particular, autor muy prolífico, había escrito libros y libros sobre lenguaje, sobre todo, y me acuerdo que llegaba a clase con una carterita, era un tipo muy grandón, unos decían que era masón, era de Lovaina, había discípulo del cardenal Mercier, de manera que quería implantar una filosofía escolástica, pero suavizada, ¿verdad?, un poco imitando a Ortega, más o menos. Y este hombre, pues, me acuerdo en clase que llegaba con una carterita y escribía en la pizarra cantidad. Los martes, lunes, miércoles y viernes explicaba metafísica esencial. Y los martes, jueves y sábados existencial. Eso me enteré al final del curso, porque no había que se enterarse, era todo lo mismo, ¿verdad? Pero por lo visto, y entonces decía, bueno, ¿usted es de esencial o de existencial? Lo que usted quiera, ¿verdad? Y entonces, pues, y nada, le tomamos perpetuum sereno. En cambio, a Ramírez, a Mindán, porque eran muy rigurosos además, y entonces, claro, era todo escolástico completamente, pues allí había que estudiar teología, pero vamos, y yo aquello lo estudiaba con bastante recelo. Cuando me hice yo escolástico fue en Salamanca, allí fue más bien como un aperitivo, ¿verdad? para probar y para enterarte un poco. Me acuerdo el die de Garrigou-Lagrange, que todo estaba, el padre Garrigou-Lagrange, que luego al cabo de los años me enteré, claro, Garrigou-Lagrange entonces era presentado como un teólogo, una especie de Suárez o el francés, y el libro el tratado de Dios era un tratado precioso, de bien escrito y argumentado, muy bonito, una cosa ya moderna en francés, tipo Maritain, pero mucho más serio que Maritain. Maritain tenía era la época también de Maritain, ¿no? Y entonces, pues me acuerdo aquella serie de obras, pues sí, las estudiábamos, y yo prácticamente las estudiaba porque me interesaba, porque eran muy bonitas, pero vamos, siempre como otra cosa distinta, era una cosa para que había que estudiarlas, ¿no? ¿Y pasados los años, qué pasó con Garrigou-Lagrange? Bueno, pues sí, que una obra que se llamaba, de un diplomático francés famosísima, hombre, ¿cómo? Las llaves de San Pedro. Ah, sí. Las llaves de San Pedro. ¿Quién era el autor? Roger de Peirefit. Peirefit, eso es. Peirefit, las llaves de San Pedro. Fue un escándalo tremendo, que además no la tradujeron, o la tradujeron y recogieron la edición. Entonces, las llaves de San Pedro es un cura que está en el Vaticano y va contando todo lo que ocurre en San Pedro, ¿verdad? Entonces era un escándalo entonces, todos los años 50 o así, ¿no? Y entonces, como apéndice de este libro, cita una serie de actas y de resoluciones de diferentes dicasterios, y hay uno que los que yo me acuerdo más interesantes, que es dicasterio, algo así, de la Congregación de Oficios, para analizar la cuestión ¿cómo era aquello? La cuestión del prepucio de Cristo, del santo prepucio, la cuestión del santo prepucio. Y entonces, pues allí exponían ampliamente el estado de la cuestión, ¿verdad? Cómo había santos prepucios por muchos lados, pero que sin embargo, nada más los que tenían más verosimilitud en el trasero y del otro. Pero vamos, al margen de eso, querían dar un dictamen de si la devoción al santo prepucio era tolerable o no. Claro, porque la cosa era muy seria teológicamente, porque si Cristo había resucitado en cuerpo y alma, se había dejado el santo prepucio, ya había ahí una falla dogmática tremenda, ¿no? Era una cosa verdaderamente ridícula completamente, ¿no? Y entonces, de ahí saqué yo la idea de escribir una novela, la única novela que he escrito. Ahora te cuento si quieres un poco, si te interesa, ¿no? Pues... y entonces, entre las firmas de los cardenales y teólogos que estaban allí, allí estaba el padre Garrigou-Lagrange. Claro,
Y ahora vive una sorpresa tremenda, me parece mentira, ¿verdad? Uno ve que ha escrito estas cosas sobre Dios, que esté allí en esta comisión del Santo Prepucio. ¿Verdad? Es que Roger Pérez Fiz eran dos hermanos, el Alain, que era político, ¿no? Sí. Y llegó a escribir también libros interesantes. Y luego era novelas de investigación. ¿Cuál? El Roger Pérez Fiz. Y escribió una, Le Juif, sobre los judíos, que es lo más impresionante que yo he visto de documentación. El argumento no va a ninguna parte, pero y ahí precisamente se ocupa también de la cuestión del prepucio. También, mira. Porque era un irónico. Tenía, en la concepción sobre los judíos que tiene Pérez Fiz, es que tienen tantas prohibiciones, 613 me parece que son, o entredichos, que toda la inteligencia de los judíos está cómo dar la vuelta para cumplir con la letra, no cumplir con el espíritu tal, y todo basado en las minucias. Claro, a Jesucristo esto le sentaba malísimamente, era una cosa impresionante. Y es un libro que desde luego a mí me ha llamado muchísimo la atención por la enorme... Eran libros entonces, en la época de Pío XII y demás, ahora ya escucho decir eso, no, sobre no. Claro. Incluso la llave de San Pedro, que debe estar todavía por ahí por casa, pero hace muchos años que no lo he visto ya. Pues quiero decir que alguna vez que lo ojeé al cabo de los años ya no me interesaba, ya no era una cosa que no perdía totalmente. Pero de ahí luego han salido los periodistas de investigación, etcétera, es decir, Roger Pérez Fiz era interesantísimo como persona y tal, ¿no? Lo de la novela fue lo siguiente. Esto fue, vamos a ver qué año sería, un poco después ya. Fue por los años 57 o 58. No sé por qué razón. Por una noticia que vino en la prensa, una noticia que un cardenal, que un negro había sido nombrado cardenal de la Iglesia. Lo había nombrado Pío XII sería también, claro, cardenal. Y claro, inmediatamente, pues nada, de repente se te ocurre continúas eso y entonces se te ocurre el argumento, que a mí me pareció redondo. Entonces estaba Lázaro en Salamanca estrenando aquella obra que le hizo millonario, La ciudad no es para mí, que todavía el otro día la vi, que la pusieron en el cine. La ciudad no es para mí era una obra que estuvo durante 6 años a 2 funciones diarias en el Eslava de Madrid, y esta obra la escribió Lázaro para demostrar, porque él había escrito una obra que no me acuerdo cómo se llamaba, de carácter existencialista, en serio, ¿verdad? Logró estrenarla en Madrid, en el María Guerrero, pero duró 2 días, nada. Y entonces él se indignó y dijo, vais a ver. Entonces, en riguroso anonimato escribió esto, hacíamos para mí, conociendo todas las martingalas de lo que es el teatro, tuvo un éxito arrollador, ya dio varios años, 3 funciones diarias, que me acuerdo que venía y decía, mira, hoy había 2 funciones, mira, ya no me acuerdo que me decía, pues 30.000 pesetas, hoy otros 30.000, y dice cada día la taquilla, ¿verdad? Bueno, y entonces, entonces yo ya me acuerdo que inmediatamente se te ocurre el argumento, vamos, redondo, es una estructura, ¿verdad? Que es simplemente, la estructura es un negro que va a estudiar a Bélgica a través de los frailes, de los padres blancos de Lovaina y tal, va a estudiar esto. Allí se hace cura, es muy estudioso, luego empieza a progresar, total, que le hacen obispo, claro, y después le hacen papa. Y entonces era el Papa Negro, ¿verdad? Y le hacen papa, y es lo que empieza a hacer el Papa Negro allí, las encíclicas que tiene que hacer. Bueno, total, que fue el argumento primero, le llamé a Lázaro y le digo, yo tengo un argumento que a lo mejor a ti te puede interesar para que lo hagas. Le conté, no, muy bueno, buenísimo el argumento. Entonces, claro, pero esto no es para... Aparte de que en España no se puede hacer, bueno, ya lo sé, pero para estrenarlo en Francia, lo que fuera. Pues, no, esto es una novela, esto no es... Y luego, pues bueno, pues ya es fantástico el argumento. Me dijo, pues venga, escríbela. Digo, no, escríbela tú. Digo, yo escribí una novela, ¿no? Bueno, total, que me dijo, no, tienes que escribirla. Bueno, pues empecé a escribirla. Sobre todo se enteró un catedrático de francés que había allí, que era Cortés, que era muy anticlerical. Y entonces
bueno, yo empecé a escribir la novela. Y venía todos los días Cortés, bueno, ahora, ¿qué tal va? ¿Ya he salido del lago Kibu? Bueno, total que empezó, me hizo me hizo un montaje para la portada y todo, se interesó Tierno Galván, un día tuvimos una lectura allí en Salamanca, le leía unos capítulos encantados, Tierno quedó en hablar con Galimar y yo dije, bueno, pero ¿qué va a ser aquí? Esto si se publica, pues claro, enseguida sabe que soy yo y se acabó la carrera civil. Entonces dije, no quiero saber nada. Entonces rompí la novela y se acabó. Pero tuve que escribir y ese ejercicio pues fue muy importante, ¿eh? En mi caso fue el cambio de la argumentación hacia abstracta escolástica a pensar las cosas situadas, es decir, que no era escribir una encíclica, tenías que pensar allí que era el Papa, que estaba allí esto, y las razones que tenía y demás, ¿verdad? Y entonces, la encíclica, además había muy poca documentación, entonces, yo tenía un código canónico, unas revistas, pero me suscribía a Cristiandad y a otras revistas para ver lo que a unas cosas de antropología, eso sí, para ver cómo la religión de los bantúes y demás. Pero nada, es decir que y luego, claro, luego la novela además quedó completamente ya cuando murió el Papa, cuando murió Pío XII, pues se divulgó completamente lo que era el cónclave y lo que era todo. Entonces esas cosas no merecía la pena contarlas. Claro. También era una cosa de oportunidad. Bueno, vamos a dar un poco la marcha atrás hasta Madrid otra vez. Y es que yo he unido ahí, según estabas hablando, de cómo era el ambiente en el Consejo, ¿no? Que estudiáis fundamentalmente escolástica. Pero... Bueno, vamos a ver, estudiamos escolástica, pero había una biblioteca que estaba haciéndose y me tocó pues catalogar libros y hacer eso, que era una biblioteca muy amplia que habían recogido fondos de muchos lados, ¿no? Sí. Y la llevaba Mindán. Y entonces allí había libertad absoluta. Eso es lo que yo te quería decir. Libertad absoluta libertad. Yo me acuerdo un día que estaba allí en un salón grande de becarios que llamaban, que estaba yo leyendo unos tomazos de Juan de Santo Tomás, precisamente, que me gustaba mucho Juan de Santo Tomás. Y entonces, pues así, pues antes de Salamanca, antes de Salamanca, sí. Pues cuando yo tuve ya acceso fue en Salamanca, pero allí era la biblioteca del Consejo. Y entonces, un día, pues estaba yo allí tomando unas notas y oigo respirar de atrás, me vuelvo y era Mindán. Dice, ¿pero qué estás leyendo ahí? Juan de Santo Tomás, es mejor que leas a Suárez, no sé qué. Bueno, pero fíjate tú que... Pero era simplemente nada, me parecía muy bien. Es que recuerdo que ayer decías que tu padre pues tenía libros, por así decirlo, prohibidos, bajo llave, pero que tú te hiciste con ellos y tal. Sí. Y una vez recuerdo que me dijiste que el padre Ramírez tenía como ciertos fondos de dinero y os los dejó para que compraseis libros. Ah, sí, y bueno, eso era cuando era el director del instituto, claro. Claro. Hombre, el padre Ramírez le vio danzar como un niño. Me acuerdo que me dio 500 pesetas un día, un billete que era mucho, ¿eh? 500 pesetas es como ahora, no sé, igual 100.000 o así, ¿no? No sé, para que comprásemos libros. Y entonces, para librear de viejo y demás, para hacer la biblioteca esta. Y entonces, yo vi ahí un libro Valsecchi, que no sabía ni lo que era, un tomazo, un folio Valsecchi, y lo compré, no sé, me costó 100 pesetas, no me acuerdo, vamos, ¿no? Lo compré, y luego otros libros ya más corrientes, y cuando llevamos los libros ahí a Luis Vives, ¿de dónde ha venido este libro? Pues no, que lo ha comprado, bueno, y tal, fui allí, pues sí, en una librería, en tal librería, pero bueno, esto es un hallazgo, y empezó, yo no sabía lo que era, ni sabía quién era Valsecchi. Luego, claro, Valsecchi fue uno de los creadores de lo que llaman el espíritu reaccionario, esa obra de Herrero, ¿no sabes? De Herrero. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. El pensamiento reaccionario es una corriente que empezó con Valsecchi, precisamente, y con otros franceses e italianos, que era la corriente que después dio lugar a toda la teoría de la Revolución Francesa y de la Guerra Civil en España. Es decir, el pensamiento reaccionario es que
que Lucifer, después de Cristo, ha entrado en la tierra y ha formado una secta maligna en donde se quiere destruir a la Iglesia y demás, y los judíos y los masones, toda esa historia, ¿no? Y entonces se trata de la lucha del bien y el mal. Claro, en la Revolución Francesa el bien era el antiguo régimen y el mal era Napoleón, que era el diablo y demás. Esto fue también en España la guerra de independencia, gran parte fue por parte de la Iglesia lucha contra el demonio, contra el diablo, que era Napoleón, que era la ideología. Pues este Valsecchi era uno de los autores de este pensamiento reaccionario, ¿no? Y eso fue la... Y luego te presentaste a cátedras de instituto. Sí, luego fui a cátedras de instituto, pues sí, allí claro, a continuación. Y nada. Bueno, tuve algunos incidentes de carácter, por ejemplo, vamos a ver, que así los que... Primero había denuncias. Quiere decir que funcionaban entre el grupo de los compañeros. Pues, teníamos un grupo que nos reuníamos, pero que eran casi todos eran muy practicantes y demás, ¿verdad? Donde estaba Yelita, estaba Lázaro, éramos 8 o 10 que nos reuníamos los domingos en un café o donde fuera, pues a hablar de ciertas cosas y leíamos temas. Y entonces vamos a ver, y allí, y para entrar allí había que echar bolas negras o blancas, que era no sé quién inventó aquella cosa que era muy feo, lo de las bolas negras. Y bueno, a mí entré bien, pero luego un día recibí bola negra, porque había esto. Y entonces, bueno, yo calculé quién pudo ser, y vamos, ya ni me importa quién fue, pero vamos, todavía tengo la idea, pero no quiero decir el nombre porque tampoco lo sé seguro, ¿eh? Pero era uno de estos que luego adquirió gran notoriedad. Y esto fue por razones religiosas clarísimamente, ¿no? Por estas razones, porque había mucho fanatismo. Y esto... De manera que, pero vamos, quiere decir que había vigilancia enorme, había vigilancia constante, había que andar con pies de plomo porque tú sabías, bueno, te voy a decir una cosa, y lo siento mucho, no sé si decirlo, bueno, esto se va a publicar, con París precisamente, para que se mida el grado de situación de hipocresía que había, bueno, y por eso ha quedado fundamental. Es decir, yo a París no me atreví a decirle, París tuvo muy mala suerte con sus matrimonios, la primera mujer murió del corazón y la otra se quemó en el Corona de Aragón, en aquel incendio que hubo aquellos años. Bueno, pues a mí París me había dicho que él tenía conversaciones con su primera mujer, que estaba ya muerta hacía 2 años. Digo, pero ¿cómo haces esto? Pero yo no me atrevía, yo le decía alguna ironía, pero yo no me atrevía a decir que era una cosa absurda, porque me podía denunciar. Y entonces yo no podía confesar a un amigo como era este, que no podías, ¿eh? Tenías que fingir continuamente. Solamente había 4 o 5 a quienes podías confesar ciertas cosas. No, la cosa era una censura completa y es una cosa automática. Sencillamente yo no hablo de esto con este individuo y le llevo la corriente, ¿verdad? Y entonces, como allí estabas con Santo Tomás y demás, bueno, pues una de estas cosas, cuando vino Ortega, me acuerdo, la conferencia de Ortega que me tocó con De la Mora, me acuerdo, estábamos en la misma silla, De la Mora y yo, en el Ateneo de Madrid, cuando vino Ortega, que a mí me defraudó realmente. En cambio, De la Mora era muy orteguiano y estaba completamente, pues eso, fanatizado por Ortega. Hablaba muy bien, desde luego. Luego, todas aquellas que contaban que cuando se quitó el sombrero lo puso encima de un busto de Franco, que han contado después de la mentira, que va totalmente mentira. Simplemente que tocó la conferencia que ya famosa del Ateneo fue sobre el teatro. Y nada, habló sobre el teatro, muy bien, pues nada, muy bien. Y entonces aquí hubo una expectación, bueno, no se cabía, había que entrar por invitación. Me dio la invitación del director del colegio, me dio la invitación y allí caímos
y entonces era una cantidad de gente impresionante, lo cual sorprendente, porque luego aquello fue disminuyendo enseguida también. Luego abrió el Instituto de Humanidades. Claro, Morán dice que aquello se cerró porque a Franco le venía muy bien Ortega. Claro, Ortega además estaba en Estoril con el rey, y un poco él pensaba que iba a ser, si viniera el don Juan, iba a ser el ministro de Educación. Y entonces, pues, eso no fue así, claro, como había salido. Pues nada, nada, son cosas ya conocidas de todo el mundo. ¿Y de Julián Marías qué recuerdo tienes? Sí, muy malo, muy malo. Julián Marías fui a verle muy malo, pero también superficial, que esto no quiere decir nada. Superficial porque fuimos a verle, porque era amigo de Frutos, entonces nos dio una carta de presentación, fuimos a verle, y pues, Julián Marías tenía entonces ya mucha fama, sobre todo por la historia de la filosofía, que se vendía como churros, ¿verdad? Todos los años había 2 o 3 ediciones, y Julián Marías era un personaje de la oposición, ¿verdad? Representaba a Ortega y a la oposición, al exilio, bueno, era todo un camelo porque estaba implicado completamente con los americanos, que decían que era miembro de la CIA, lo que fuera. Bueno, pero tal, que fuimos a verle, no era un hombre muy cortés, nos recibió muy bien en su casa, muy bien, pero ¿qué pasó aquel? Pues nada, que le llamamos un Jaimito, era un Jaimito, entonces le decía Jaimito a un niño muy empollón, pero era un Jaimito. Tenía un telegrama de Ortega. Ortega le llamaba Juancico o algo así, no sé cómo le llamaba. Y tenía un telegrama de Ortega felicitando esto, lo tenía puesto allí en un cuadro, eso nos parecía ridículo. Y luego era tan pedante hablando, era tan... decía Valencia y cosas de estas, ¿verdad? Que era un individuo que, vamos, la primera vez que lo vi yo no volví a verle llamar, era una cosa que te espantaba por el modo que tenía de esto. Luego sí, luego escribía muy bien y estas cosas, pero sí. Claro. Y ya en Salamanca tuviste una historia a la que tú das bastante importancia, es que tuviste que explicar la historia de los concilios. Bueno, sí, pero... Y que los concilios te interesan mucho, y a mí me gustaría que te extendieses sobre esta cuestión. Hombre, pues vamos a ver, lo que me acuerdo de esta cuestión. Eran unos cursos que eran entonces preuniversitarios, me parece que se llamaban. El PREU o el COU, no me acuerdo cómo era. El PREU. Eran 6 años y el 7º lo convirtieron en un curso que ya no tenía programa, sino que eran cursos que pues eran, qué sé yo, evolucionismo, lo explicaba esto, luego los glaciares, cosas, todo el curso, y hubo un curso donde eran los concilios. Entonces, a ver quién habla de los concilios. Pues el cura dijo que, en fin, que él hacía mucho tiempo que no había estado, y entonces me dijo, usted puede hacerlo. Bueno, pues nada, pues yo encantado, pues nada, pues los concilios. Entonces me cogí los concilios y me pasé el año con los concilios. Allí había muchos libros y muchas cosas muy bien. Y sí, nada, que me interesó mucho. ¿Pero por la estructura del poder? No sé, porque era un material muy rico para ver cómo funcionaba, bueno, así lo veía yo entonces, para ver cómo funcionaba el Estado, la política. Del concilio de Nicea, por ejemplo, que lo preside Constantino, y cómo cómo van los obispos, cómo se organiza el discurso ya se me ha olvidado, no me acuerdo. Cómo funcionaba la institución del concilio, ¿verdad? Lo que se discutía, cómo se afinaba allí, ¿verdad? El concilio de Nicea, el de Éfeso, luego los concilios de Toledo, la conexión con la monarquía visigoda, quiero decir que era de un interés extraordinario, porque además allí veías el principio de los parlamentos modernos, es decir, que la Iglesia y el Estado allí no había diferencia ninguna, era exactamente lo mismo. En los concilios de Toledo los presidía el rey, ¿verdad? Y que si Recaredo, que si Gila, lo que fuera, los presidía el rey. Y entonces las normas, asistían obispos de toda España, entonces visigoda, y las resoluciones tenían que aplicarlas, quiero decir que excomulgaban, quiero decir que era una cosa muy parecida a un parlamento. Y en donde el poder político, bueno, y la diferencia del arrianismo era que en el arrianismo allí el rey es el que mandaba.
totalmente. Mientras que en los concilios el rey estaba sometido al concilio. El rey tenía que, bueno, supongo que habría mil situaciones en donde la subordinación era más bien formal que efectiva. Digamos, quiere decir yo creo que los concilios era una institución que no tenía paralelo, por ejemplo, en el derecho romano, ni en ningún lado. Yo por eso siempre he defendido y he escrito la idea que la Iglesia Católica es una institución completamente única, es decir, que no tiene paralelo con otras religiones. Yo en tiempos que, por eso, a ver lo que hacían los egipcios, era otra cosa diferente. Los egipcios eran los faraones, los hierofantes egipcios, era otra cosa distinta, ¿no? Tenían allí sus dioses, ¿verdad? Claro, sus máximas, pero estaban para dentro de ellos, para consumo interno. Era más parecido a lo que pueda ser hoy pues un convento, una abadía como la de que estuvimos este verano allí en Santo Domingo de Silos, ¿verdad? Que nos invitaron a Gustavo y a mí a estar allí un día y tuve que darles ahí una conferencia sobre la religión, claro, sobre la religión. y entonces la vida en aquellos 2 días en aquel convento a mí me recordaba, pues eso, cosas de cómo te imaginabas que podían hacer los egipcios, porque era una cosa curiosísima aquellos días que pasamos este verano pasado. ¿Y de allí no te salió la idea de otra novela? No, la novela fue esta únicamente. Y entonces tu vida en Salamanca, llegas allí y ¿cómo te la encuentras? O cómo, porque has contado bastantes cosas sobre Salamanca. Pero... Sí, hombre, Salamanca muchas cosas, bueno, eso no sé todo, en fin, pero le he contado casi todo, o sea que también no tiene ninguna novedad. Yo lo conté todo precisamente porque en el Ateneo, en Madrid, un día me dijo, pues no sé quién, me dijo, bueno, yo creo que escribir, así Trujillo, me parece que fue, Trujillo era un pintor que era presidente del Ateneo, que era profesor de filosofía, y que éramos muy amigos en Salamanca, y era pintor. Todavía tengo en casa un cuadro, bueno, un pintor, además inventó un ismo, que era él, el vivencialismo. Y un día me dijo, bueno, yo ya he renunciado a escribir, la escritura es una cosa arcaica, únicamente es la pintura, hay que pintar, o fotografías. Y esto fue. Pero no sé por qué te iba a hablar de... que me habías preguntado algo en relación con... Porque ahí tienes como ciertos momentos, primero en el María de Medrano, que era un instituto femenino. Lucía de Medrano, perdón. Sí. Y ahí, pues... tomas un hilo conductor, desde el piano allí en Santo Domingo de la Calzada, el piano en Jaca, en Madrid no hemos visto el piano, pero ahí sí que aplicas tú, diríamos... Hombre, no, allí lo que hice yo era director del instituto, claro, entonces la autoridad que tenía un director era absoluta, ¿verdad? Absoluta. Y yo puse una institución, las niñas que iban allí, pues eran, la mayor parte de pueblos eran pues analfabetas, hijas de labradores de Salamanca o de pueblos de Salamanca, vamos. Y luego había un grupo de chicas que eran pues las hijas de gente que no querían mandarlas a colegios, que eran ya familias, hombre, no de izquierdas ni mucho menos, porque por ejemplo las hijas de Tobar, pero también hijas de comerciantes o de notarios, ¿verdad? Que no querían nada como monjas y frailes, la llevaban al instituto. De manera que era un instituto donde había un grupo de niñas pues de la alta burguesía, y luego la mayoría eran hijas de campesinos. De manera que se notaba en todo, ¿verdad? En el modo de vestir. Y entonces, pues, era una cosa de cajón. Lo primero, pues, vamos a ponerles a todas uniforme, un follón tremendo allí. Entonces, ahí puse todas de uniforme, y luego yo me propuse el elevarle a la asistencia musical, aquello que decía el doctor Nog, ¿no? Voy a elevar al pueblo a la asistencia médica. El doctor Nog. El doctor Nog, ¿no? Que lo pusimos ahí. Pues entonces el doctor Nog, que es una obra francesa, no sé si la conoce, bueno, para que sepan a qué me refiero, una obra que fue famosísima en Francia durante los años 50 o 60, y también en Madrid la pusieron. Es simplemente un médico que compra a otro médico el título, porque se compraban,
Y entonces se propone elevar al pueblo aquel francés, elevarle a la existencia médica. Y efectivamente logra tal acción médica en el pueblo que cuando a los 2 o 3 años vuelve el médico anterior a ver cómo va el asunto, dice, no, está extraordinario, he logrado mi propósito. Mire usted, son las 10 de la noche, en este momento se encenderán todas las luces del pueblo y cuando empiezan a las 10, pues 5.000 termómetros se introducirán por los rectos de todos los vecinos para tomarse la temperatura. He logrado elevar al pueblo a la existencia médica. Era una obra de Romain Rolland y yo la tengo en cine, la dieron en Cine Classic, que te la tengo que pasar por el mejor actor francés que ha habido, Louis Jouvet. Qué interpretación, la hizo un año antes de morirse, extraordinaria, del año 51, y de un ingenio, porque decía que no había personas sanas, sino personas ignorantes, personas que ignoraban. Todo hombre sano es un enfermo que se ignora. Y claro, crea una clientela, porque a todos les asusta, y crea una clientela, luego se pone de acuerdo con el boticario, bueno, forman un negocio. Pero sobre todo él quería la asistencia médica, es el caso del gremialismo, ¿no? El gremio, que mi gremio se note por todos lados. Pues yo me propuse elevar al instituto a la existencia musical, ¿verdad? Y entonces se trataba altavoces por todos los pasillos, por todos los lados. Entonces habían empezado los discos estos de long play, que era una novedad entonces enorme. Y entonces, pues nada, allí hicimos un acopio de discos y era sin parar ahí todo el día, sonando música en los recreos y demás. Y luego por las tardes, los sábados por la tarde, a las 4 de la tarde empezaba una sesión en el aula magna y de 4 a 8, pero allí como en misa, la primera que se movía una bronca tremenda, expulsión y tal, ¿no? Y entonces, claro, los padres vinieron indignados. Vino una comisión de padres, entonces todavía no había esto de las FAPAS o como se llame, pero vamos, se organizaba algo parecido. A los AMPAs. Y entonces vinieron a decirme, claro, que era una pérdida de tiempo. Excuso decir, cuando me dijeron que era una pérdida de tiempo, les eché una bronca monumental, los eché a destemplados, los se marcharon, claro, y se acabó. Y seguimos con aquello. Y que por cierto esto tuvo, bueno, he visto al cabo de muchos años ya, pues todavía hace, por ejemplo, pues qué sé yo, hace, no puedo calcular, ahora 10 años, así, 10 años, viniendo de Madrid en una de esas gasolineras que hay por, de esos servicios que hay por el camino, pues estábamos allí tomando algo y vinieron 2 señoras que yo creía que eran 2 ancianas, pero casi nada. Y entonces pues me dijeron, hombre, pero si hemos sido alumnas suyas. Y hemos sido alumnas suyas y siempre le agradecemos que nos abrió la música y tal y cual, que eran profesoras de Madrid, no sé de qué, ¿verdad? Y esto me lo he encontrado 2 o 3 veces por ahí, al cabo de los años. O sea que tenía su efecto, sí. Pero luego tú esto lo has hecho de una forma, diríamos, el sintagma delirio gremial, eso ha tenido una efectividad, eso ha sido una bomba, porque claro, lo que no está en el sumario no existe, es que es la crítica más profunda que he visto yo del sistema judicial y de los jueces, de los abogados, porque estamos sufriendo un delirio gremial de los abogados y de los abogados, los médicos, todo es el gremio es lo importante. Lo más sí. Y bueno, perdona que intervenga porque me dijo mi mujer, por favor habla lo menos posible, que yo al que quiero oír hablar es a Gustavo, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha llegado al delirio de los controladores aéreos, de los pilotos y tal, que están absolutamente convencidos de que pueden paralizar 1.500 pilotos de Iberia o 3.500 controladores, pueden paralizar todo un país. Entonces, por los emails que escriben y tal, ves que están totalmente fuera de la realidad. O sea, unas personas el mundo es el gremio, es lo único que importa, el único valor es el gremio, además son al servicio suyo. Pero el que hiciste de verdad en Televisión Apariencia y Verdad, que ahí es donde te metes con esta cuestión, una crítica tan demoledora, que a mí me han dicho, es que lo que dice ahí, sobre los legistas en concreto y tal, se puede aplicar a muchas otras profesiones, que esto es... y luego, creo que es uno de los males nacionales, es lo que enseguida es esta mañana que estaba yo en la toma de posesión del nuevo alcalde del ayuntamiento,
pues también esa óptica lo percibía, fulano, tal, este es médico, otro, tal, sí, y funcionaban así, todo el mundo funcionaba con su gremio, todo, ¿no? Hay otras cosas que rompen un poco el gremialismo, que puede ser la música, los conciertos, que van de todos, ¿verdad? Pero cada gremio, esa es la razón de su vida. Sí. Y luego, aunque la has contado varias veces, pero cuéntanos en Salamanca la anécdota con el obispo, porque por lo menos para que la cuentes aquí ya quede grabada, porque lo has dicho en... Lo he contado yo muchas veces, sí. Esto fue, vamos a ver, bueno, sí lo he contado, pero bueno, lo voy a contar, ¿ya? Pues como si estuviéramos en un juicio, no eres el juez, ¿verdad? Ya lo cuento. Esto fue que un día leyendo el periódico, yo había sido alumno del padre Barbado Viejo, que era de, yo creo que de Pola de Lena, por ahí, siempre por ahí, de algún pueblo de Pola de Lena, donde había muchos dominicos y entonces eran dos hermanos, uno era el profesor de psicología que había estado en Roma toda su vida y luego estaba en Madrid, el que fue el profesor mío, y luego el otro era obispo de Salamanca, que me enteré iba a llegar a Salamanca. Un día al llegar a Salamanca, pues en el periódico pues veo una pastoral del obispo que ponía Barbado Viejo, digo, seguro OP, Barbado, este es hermano del otro. Y entonces pues nada, simplemente pues, voy a verlo, a ver cómo, pero simplemente por curiosidad. Es decir, que no buscaba absolutamente nada, era simplemente para verlo. Lo más parecido es una curiosidad antropológica, ¿verdad? A ver qué era un obispo. Y entonces, pues nada, fui a verlo, tuve que hacer una espera larguísima, porque era el palacio donde estuvo Franco, en el Estado Mayor, ahí cerca de la catedral, allí. Pues allí te metes en un palacio de esos lleno de curas y de todos, de fámulos y no sé, me acuerdo cómo se llaman, los ayudantes de los obispos, familiares. Bueno, pues ¿usted qué quiere? Pues yo quiero ver al señor obispo. Muy bien, pues y ¿usted qué viene particularmente? Sí, no. ¿Usted qué profesión tiene? Bueno, ya tomaron nota y entonces pues sí, pues espere usted y ya veremos cuándo le toca ver. Entonces, una sala muy grande, llena de curas, todos curas que estaban allí esperando a la visita al obispo, y ya me tocó la hora y me encontré con un señor, pues tendría entonces, pues qué sé yo, 60 y tantos años o más, ya con el pelo blanco, 60 y tantos o 70 años podía tener. Se parecía muy poco al padre Barbado, pero vamos, algo se parecía, por lo menos vestido de dominico y demás. Entonces, pues me recibí así con cierto recelo, bueno, a ver qué, le extrañó que fuera a visitarle, ¿no? A ver quién es este pájaro. Pues, ¿y cómo así? ¿Cómo es que venía a verme? Digo, es que yo he sido discípulo del padre Barbado, que supongo que es hermano suyo. Me dijo, sí es hermano mío, pero lo que no es, lo que tú no puedes decirme, o lo que usted no puede decirme es su hermano, hermano suyo. Tiene que decir, usted es hermano de su ilustrísima. Claro que yo no conocía el protocolo. No, perdone, es su ilustrísima. A ver, enseguida me lo aprendí. Y entonces ya le trataba de ilustrísima. Y entonces, ¿qué es lo que quiere? Pues no, que quería saludar a su ilustrísima, claro. A las otras veces ya te aprendes el truco. Y bueno, ¿y qué? ¿Y para qué? Pues no, para nada, porque yo, además era verdad, yo ahora estoy estudiando muchos libros escolásticos de Juan de Santo Tomás, precisamente. ¿Y qué estás leyendo de eso? Pues el Tratado de los Dones del Espíritu Santo, que era verdad. Claro, ¿y tú has estudiado algún seminario? No, ilustrísima, no, yo nada. Entonces era una cosa rarísima para él. Digo que, yo he ganado unas oposiciones y he venido aquí de profesor y nada, esto es. Muy bien. ¿Y a qué te vas a dedicar? Pues yo voy a dedicarme a lógica. Bueno, yo estoy escribiendo cosas sobre lógica, esperando a una cátedra que se va a quedar verdad, la que luego sacó Sacristán y Garrido. Pues yo estoy con esto, pero
entonces andas con esto de la lógica, esta lógica moderna. Digo, no es lo mismo que la otra, es lo mismo, es cosa de símbolos, en el fondo es lo mismo, cosas así, ¿no? Esto no. Bueno, además era verdad, claro, la lógica era tan reaccionaria, más la lógica esta forma era tan reaccionaria en términos de que se decía entonces como podía ser la otra, ¿no? Bueno, pues, total que nada, que le caí bien, pues seguramente el hombre, pues recibiendo problemas de curas todos los días, pues de repente tenía allí un par de horas a hablar de estas cosas, ¿no? Y dice, mira, pues ven los jueves, o los miércoles, me acuerdo, un día a la semana. Y en el colegio mayor, en San Bartolomé, estaba un capellán que se llamaba Don Primitivo, que le llamaban el hombre primitivo, ¿verdad? Que era un cura de misa y olla, pero que era muy amigo mío también. Estábamos allí en el colegio y comíamos todos los días ahí en la mesa de profesores y tal. Bueno, total que yo le contaba a Don Primitivo para que me asesorase. Oye, ¿qué has estado con Don Primitivo? ¿Qué has estado con el señor obispo? Sí, cuenta que ya... Entonces le conté al ilustrísimo, claro, pero hombre, a veces me lo he dicho a mí, ya te lo he olvidado. Bueno, pues ya, ahora ya. Bueno, total que así pasó pues varios meses. Y un día, y muy bien, cada vez más. A mí me servía también mucho, porque yo le consultaba dudas de estas escolásticas, de los colibricenses y tal, y el hombre pues se explayaba, decía que claro, esto tengo que consultarlo porque yo me dedico a la administración, o sea, yo no me dedicaba, antes era filósofo él, pero ahora era obispo, claro. Bueno, pero total, dirigía la BAC, claro, que era una potencia, bueno, la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, y muchas veces tenía allí muchos libros que estaban en prensa y demás. Bueno, pues nada. Y un día, el capellán de mi instituto, que era un cura de misa y olla, una cosa, pues me dijo, ya sé que tiene usted ascendencia con el obispo, con el señor obispo. Y bueno, sí, nada, que voy a verle, pero no tengo ni ascendencia, dejo de tener. Bueno, pues yo quisiera que intercediese a un deseo mío. Pues a ver, pues es que la capilla que está en tal sitio, que pasa a esta otra, porque no sé qué, no sé cuánto es, ¿verdad? Pues nada, me explicó el asunto, digo, pues nada, no se preocupe, que yo la próxima semana le planteo esto al señor obispo. Y entonces, pues nada, fui allí, nada, ya el hombre estaba encantado cuando llegaba yo, hablábamos, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, pues al final de la sesión le dije, bueno, su ilustrísimo, no sé cómo decir, que traigo yo una misión del capellán del profesor de religión de mi instituto, que él quiere, a ver, ¿de qué se trata? Me acuerdo que cambió completamente, porque era de estar hablando conmigo intemporalmente, de repente que te vaya a pedir una cosa concreta, yo noté un cambio raro, como diciendo, no, para esto no quiero que vengas, a mí vamos a seguir hablando de Juan de Santo Tomás, pero vamos, noté un cambio raro, lo noté. Y entonces, pues me dijo, bueno, le expliqué el asunto y me dijo, en principio no hay inconveniente, me dijo. Pero me acuerdo que me extrañó mucho en principio, que más le daba la capilla allí. Y entonces viene la cuestión. Entonces me dice, vamos a ver, tiene ara, la capilla actual tiene ara. Y yo no sabía lo que era el ara. Es decir, yo sabía que ara era el altar, pero no sabía que es una piedra sagrada que hay allí, y yo no sabía lo que era ara. Y le dije, sí, claro que tiene ara. ¿Cómo que tiene ara? El hombre empezó a ponerse, a mirarme en plan de inquisidor. ¿Cómo que tiene ara? Claro, él debía saber, era una cosa elemental para un obispo que no tenía nada en las capillas de institutos o lo que fuera. Pues, pero, ¿cómo que tiene ara? ¿Y tú lo has visto? Digo, sí, es una ara de madera tallada. Yo estaba pensando en el altar. Y entonces yo me di cuenta que había una avería y que no había forma y no podía saber lo que era nada. Total, que le dije, bueno, pues sí, vamos, ahora haré el altar, pero es que el ara no es eso. Y claro, él se quedó totalmente extrañado de que un individuo que estaba hablando del Tratado de los Dones de Juan de Santo Tomás no sabía lo que era el ara, lo que hay que decir que no era practicante, bueno, que era una cosa muy rara. Total, que se levantó y me dijo algo así como, me parece que usted no sabe lo que es el ara, hemos terminado. Y bueno, se marchó, me marché.
y se acabó. Luego se lo pregunté, al llegar se lo pregunté yo a don Primitivo, me dijo, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero hombre, como no sabía lo que era, que no lo sabía, porque don Primitivo sabía que yo no iba a misa ni nada, ¿no? Y entonces, pues eso es. ¿Y cómo es que viniste a Oviedo y no a la cátedra de Garridos, de lógica? Pues porque pasaban 2 años y no salía la cátedra esta. Porque la cátedra la tenían reservada para García Vaca. García Vaca era un cordimariano que había sido catedrático de lógica en Barcelona y en Santiago, que luego cuando la encíclica aquella de Mitbrende en Sorge, aquella encíclica famosa de Pío XII, ¿no? Pues había hecho unos comentarios contra la Iglesia y demás, bueno, total, que se marchó a París y allí con el dinero de los cepillos que cogió de las iglesias se marchó a México y allí se casó se juntó con la presidenta de Acción Católica de México. Y que todavía yo he leído la carta, vamos a ver, sí, la carta de García Vaca a un profesor de la Pontificia de Salamanca, que era el padre Cabreros, que era de Derecho Canónico, que es uno que me acuerdo de una anécdota de don Daniel Ruiz, que era muy amigo mío, que era catedrático de griego, allí en aquel instituto. Pues decía, fíjate, el prototipo del hombre vulgar es el padre Cabreros, que era el decano de la Pontificia. Fíjate que me ha dicho el otro día, no sé qué tiene San Juan de la Cruz, no sé qué tiene, por qué le admiran tanto. Yo he cogido San Juan de la Cruz, lo he leído todo y no he encontrado ni una sola definición de mística. La ponía como ejemplo de gramático pedante, ¿no? que quería encontrar en San Juan de la Cruz, que era el gran místico, una definición de mística. Claro. Pues nada, que no sé. Que la tenían reservada para García Vaca. Ah, sí, que a través de este padre Cabreros me leyeron una carta que escribía García Vaca a Ruiz Jiménez, que era entonces embajador en el Vaticano, y había promovido el proceso de secularización de García Vaca, para que pudiera casarse canónicamente con la señora esta, que a su vez estaba muy incómoda con su matrimonio, pues por lo civil, ¿no? Y entonces, y decía García Vaca, que García Vaca, que en Salamanca era una figura, y también en España, porque era la época de teoría, de Sánchez Mazas, y García Vaca era un personaje, pues, muy curioso, bueno, tenía un prestigio enorme, excesivo, ¿verdad? Y yo no le conocía en absoluto a García Vaca. Yo a García Vaca simplemente, una vez que escribió un artículo en la revista Sistema, el primero y el segundo número, sería una cosa sobre los Runrisse de Mars, una que está por ahí publicada, los Runrisse de Mars, pues nada, se publicó en la revista esa de Sistema, que la había fundado Ligas Díaz, y la leyó él, y sé que me escribió una carta a García Vaca, que estaba entonces en Venezuela, sí, una carta diciendo que le había gustado mucho el artículo, que quería a ver cuándo podíamos vernos y demás, ¿verdad? Y efectivamente un día estaba yo en Valencia y me mandó un telegrama desde Santiago diciendo que estaba en Santiago, que si podía acercarme desde Oviedo y tal, imposible. Pero luego me envió a varios alumnos suyos o profesores a visitarme y demás. Me mandó un montón de libros, que mejor no que me los hubiera mandado porque yo los leí con mucho interés, pero me decepcionaron. Era una cosa tan mala. Quiere decir que si no hubiera tenido, tendría... Yo a García había estudiado la lógica, una lógica que escribió él, el primer tratadito de lógica simbólica que escribió él. Y esto es... Y sin embargo, París llegó mucho antes a la universidad, ¿no? A ser catedrático de la universidad. Sí, París, pues no sé, sí que él cogió un filón. París estuvo siempre con el clero muy bien. Joder. París muy bien. Bueno, cuando Paz Romana, concretamente, esto fue otro, también lo he contado yo muchas veces esto en público. Todo esto se lo conté yo, me acuerdo, el año 76 o 75, cuando, no sé si había muerto Franco, en Santander, en la Magdalena,
en los cursos de verano que había entonces, a mí me invitó el rector entonces, que era Indurain se llamaba, porque Indurain es el ciclista también, ¿no? No, pues Indurain sí es un catedrático muy famoso que hubo entonces, que había sido profesor de en Zaragoza y que ahora tiene un hijo que es físico, también que escribe de vez en cuando en El Mundo, en País, bien. Pues este Indurain, hubo un curso donde a mí me llamaron para explicar la teoría del cierre, que estábamos entonces con aquello, no sé cómo los habían enterado, y efectivamente allí estaba Grande Cobian, estaba Batallón, el famoso de Erasmo de España, ¿no? Sí. Batallón, había gente así distinguida. Y estaba el padre Todolí, que había sido compañero mío en Madrid, discípulo del padre Ramírez, pero que era dominico él, claro, y que entonces era ya catedrático de no sé qué. De ética, y entonces él era secretario del Vives, en fin. Y entonces el padre, le llamábamos el Tarzán de la teología, entonces al padre Todolí. ¿Y qué pasó entonces? Pues que yo le dije al padre Todolí, bueno, estábamos allí en un café y claro, estaba Grande Cobian y estaban todos estos, la cosa típica del franquismo y el clero y claro, y mi actitud que era entonces, pues sí eran anticlerical, vamos, todo lleno de chistes, cosas, pero yo no llegaba, yo no hacía la crítica a la Iglesia, solamente era más bien a curas, porque cuando hablaban de las tinieblas, era todo mentira. Yo había visto aquellos curas y aquí ya no había tinieblas ni nada. A todos los que había tenido yo de profesores en Madrid no había ni tinieblas ni nada, y te explicaban su sabiduría. Estaban bastante al tanto también de cosas actuales. Entonces era el existencialismo, a Sartre y todo eso, es decir, que era sencillamente, pues como ahora pueda ser un profesor que es kantiano, ¿verdad?, y que explica Kant, ¿verdad?, entonces te explicaban a Santo Tomás, a Suárez, que no había absolutamente, es decir, la idea de que de aquella una época de las tinieblas es completamente errónea, realmente falsa, no es verdad, no es verdad. Y bueno, excusa decir la cantidad, de manera que cuando te encontrabas con un grupo de estos tipo Grande Cobian o gente de esta, inmediatamente salías a defender a la Iglesia, no a la Iglesia, sino a la escolástica. Y estaba allí Todolí estaba encantado. Y entonces yo me di cuenta de la situación y claro, es una cosa mecánica. Y entonces empecé a contar yo cosas de... Bueno, el padre Todolí estaba asombrado, pero ¿tú hacías eso? Claro, el padre Todolí tenía de mí el concepto de un buen chico, ¿verdad? Que nada. Y cuando le conté, pues estas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de que iba a hacer yo, una nota muy bonita que se me ha olvidado, bueno, no me acuerdo. Sí, lo del obispo de Salamanca. ¿De París? No me acuerdo. ¿De París? No, era una anécdota muy curiosa, pero se me ha pasado, no sé lo que era. No le cabía en la cabeza, pero es posible. Pues sí, es posible. Lo de Paz Romana, ese sí, Paz Romana. Lo de Paz Romana. Eso es. En el año 46, me parece, se organizó un congreso de Paz Romana, que era un congreso que tuvo una importancia tremenda, de la cual yo no estaba enterado. Es más, yo me he enterado de Paz Romana hace 5 o 6 años, gracias a Gustavo, que sabe de esto, que sabe toda la historia de Paz Romana y sabe lo que fuera. Para mí Paz Romana era lo siguiente, era un día que llega el padre Ceñal, que era de Oviedo, por cierto, el padre Ceñal, otro que tal, el padre Ceñal estaba allí el padre Ceñal era un jesuita típico, ¿verdad?, típico, que había traducido a Heidegger y demás, que llegaba allí al esto y que era muy amigo mío, y de Lascaris siempre estaba hablando con nosotros, que era jesuita, pero vamos, que en Villa San José, que estaba enfrente del Consejo, donde estaban residencias jesuitas, tenía una biblioteca impresionante, pues ahí él me dejaba todos los libros y me decía, bueno, mira, aquí tienes el libro de Pfleiderer sobre no sé qué,
pero cuando llegas a esa puerta, pon enseguida las disputaciones metafísicas porque viene el padre tal, y si te lo ves todo en este plan... el pensamiento de coartada. Sí, claro. De manera que yo tenía ahí un infolio de las disputaciones cuando ya había que abrir 2 o 3 puertas, entonces ponía el libro, entonces venía el padre, no me acuerdo quién era, y veía ahí un infolio y saludaba y se marchaba. Pero si me hubiera visto que estaba leyendo a Fleiderer, o a Reimarus, a toda la metralla de la ilustración alemana contra el clero y eso de la, me acuerdo, der Buchstabe ist nicht der Geist, der Bibel ist nicht Religión. La letra no es el espíritu, la Biblia no es la religión, cosas de estas, que eran frases tremendas, ¿no? Y entonces, pues, ahí nada. Entonces, quiere decir que sea el padre de señal, por ejemplo. Bueno, pues que un día viene, digo, para mí, para Romano, es que un día viene el padre de señal a la sala de becarios, que estábamos aquí siempre de 5 o 6, y nos llama a Láscaris y a mí, y dice, vamos, vosotros dos sois 2 fenómenos, decía él. Le decíamos, no, que somos noúmenos, por lo menos, bien. Bueno, 2 fenómenos. Entonces, ahora se va a celebrar un congreso internacional de paz romana y hemos pensado en vosotros para que hagáis la ponencia sobre la persona humana, que es la que va a presentar los estudiantes de Madrid al Congreso Internacional para dar las directrices de no sé qué, no sé cuántos. O sea, que ¿de qué se trata? Pues nada, que esto nos lo dijo, por ejemplo, en octubre, pues que no me acuerdo, en junio del año que viene, pues va a haber un congreso en Salamanca, en el Escorial y en Salamanca, ¿no? Sí, en los 2 sitios. Primero en el Escorial y luego en Salamanca, bien. Y entonces tenéis que hacer una ponencia sobre la persona humana con una orientación ortodoxa, tomista, a ser posible, y esto, confío en que la hagáis bien, pues nada, pues nos dedicamos todo el curso a hacer la ponencia. Y yo recuerdo que, claro, Láscaris era un pájaro que vimos el otro día, ¿no? No le importaba un pimiento, lo que quería es hacer la ponencia, tal, pero yo dije que no, que era demasiado, que cómo se podían... Bueno, total, que conseguí convencerle de que había que poner la firma nuestra, la firma. La firma consistía en, después de poner todas las vulgaridades, de que la persona, el supuesto racional y la materia y la forma y esas cosas, ¿no? Decir deductivamente, conclusión primera, tal, conclusión segunda, la persona tiene derecho a comer carne. Por tanto, el Congreso condena el vegetarianismo. Todo esto en plan de broma, todo, ¿eh? Pero de tal forma escrito que no se enteraba. Bueno, pues nada, hicimos la ponencia y luego fuimos al Escorial y a Salamanca. Y en Salamanca era la escena final, donde estaban un montón de obispos, era una cosa impresionante, tanto todos los obispos vestidos de tiros largos. Nosotros estábamos allí en un gallinero, allí en el Paraninfo de la Pontificia, y distribuyeron la ponencia a ciclostil, y nosotros vimos cómo empezaban a leerla. Cuando llegaron a esto, cabeceaban los obispos, ¿verdad? Y los doctores que había por ahí cabeceaban, pero les interesaba. Tanto es así que al final, cuando ya terminaron de leerla, pues vino alguien a ver quién había escrito esa ponencia, a ver quiénes eran. Entonces nosotros dos, nos hicieron bajar allí, nos felicitaron. Estábamos allí llenos un montón de mantos de obispos, era una cosa impresionante, ¿no? Sobre todo el placer nuestro de ver cómo les habíamos engañado, ¿no? Es decir, cómo les engañábamos de un modo tan sencillo. Y esto, bueno, pues esto se lo conté yo al padre Todolí, que quedaba completamente asombrado. Ah, pero es posible. Digo, claro, pues si ustedes no nos dejaban hacer otra cosa, ¿verdad? Y claro, allí el pobre padre Todolí recibió porque eso es decir, todos estos, como aliados míos, todos estaban, pues, Grande Cobian y el batallón y todos allí encantados, claro, en aquella sesión, ¿no? Bueno, pues si te parece, lo dejamos esta tarde aquí y seguimos ya mañana. Sí, hombre, sí. ¿Vale? Muy bien. Vale. Muy bien.
Muchas gracias.